Buenas noches, doctora Liz, ¿cómo estás? Hola, doctor. Buenas noches. Feliz de saludarlos en esta No noche te en Bogotá. escuchamos. ¿Me escuchan? No, no te escuchamos. Yo no la escucho. Hola, sí, sonido. Ya volví a activar el micrófono. ¿Me escuchas? ¿Tú me estás escuchando, doctora Liz? Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? Que yo sí no te puedo escuchar. Extraño. Ya volví a activar el micrófono. ¿Me escuchas? Ahí estoy. No, mira que no la escucho. Ya vuelvo a entrar, si quieren. Ya vuelvo a entrar. Nos animo a volver a meter. Hola, doctora Liz, ¿me escuchas? Que yo sí no te puedo escuchar. Extraño. Doctora Liz, ¿me escuchas? Volví y me salí para ver si te puedo escuchar porque no escucho. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? No escucho. ¿La U me escucha? No, pero yo no puedo, yo no escucho nada. No Conéctate escucho desde la U, nada. mi doc. Conéctate desde la U si quieres, Nunca porque ya nos sí me ha escuchan. pasado esto y no sé cómo hacer porque te puedo escuchar acá desde el celular, pero se va a retrasar la comunicación. ¿Me escuchas, Doc? Sí, te escucho, mi doc. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, perfecto. No, me tocó rediseñarme acá, conectarme desde otro iPad porque no sé qué le pasó al mío. Pero bueno, No te preocupes. esa es la idea de rediseñarnos. Bueno, doctora Liz, un gusto tenerte en este episodio. Tenemos unas expectativas muy altas. Muchas gracias por compartir este espacio tan especial con nosotros. Vamos a hablar de algo que genera mucha controversia y es el tema de los delitos sexuales desde la perspectiva de la casación, ya que pues tú litigas en esa área y antes de que hablemos del tema, me gustaría que pues nos hables un poco sobre ti. Muchas gracias, doctor. Bueno, feliz de saludarlos en esta noche bogotana, un poco fría, agradeciendo por supuesto a todos los estudiantes, oyentes, abogados, colegas que nos escuchan hoy, gente del común, gente interesada y apasionados del derecho. En efecto, mi nombre es Liz Rosso Silva, soy abogada, penalista y especialista en derechos humanos con enfoque en delitos sexuales. Y como lo mencionas, es un universo gigante del cual hoy podemos hablar en este espacio, espacio propiciado por Casando Sentencias. A propósito, feliz cumpleaños a Innovación Legal y por supuesto a todo su equipo jurídico. Qué valioso es que desde el emprendimiento y desde los espacios académicos nos encontremos. Entonces, pues bueno, me siento muy feliz, les cuento, soy también docente universitaria, en estos momentos estoy terminando mi jornada laboral como docente, también de derecho, logrando que otras generaciones y personas más jóvenes se enamoren del derecho como lo estamos tú y yo, doctor. Entonces, qué valiosos estos espacios. Así es. Aprovecho para darle un saludo a Alexander García, quien nos está viendo. Gracias por comentar que nos está escuchando a los dos. Es que el problema fue mi dispositivo. Acá tengo mi dispositivo en mi mano derecha, estoy acá, nos tocó improvisar. Gracias a Heidi J. Barragán, Chamorro Uechi Riucol y Evelyn Caballo Cuenca, quienes nos están comentando acá. Saludos para ellos. Muchas gracias por acompañarnos.
Entonces, doctora Liz, ¿te parece si le entramos en materia? Por supuesto que sí, gracias por acompañarnos. Acá también veo unos saluditos. Muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Bueno, doctora Liz, entonces, ¿con qué empezamos? Bueno, en efecto, veo ya 20 personas conectadas. Qué alegría tenerlos y, por supuesto, quienes se vayan incorporando, bienvenidos. El delito sexual, doctores, estudiantes, personas que nos están escuchando y oyentes en general, pues es muy amplio. Mencionábamos en efecto que es un universo. Nosotros normalmente relacionamos el delito sexual como la violación, la comúnmente llamada violación, pero el delito sexual se puede dar de múltiples formas, tiene muchos matices. El primero de ellos es aclarar que es muy distinto en sus componentes, ¿sí? Y que hay varios delitos sexuales, ¿sí? Es importante resaltar que el delito sexual puede ser de muchas formas o se puede cometer de muchas formas, ¿sí? El primero de ellos, y ya lo toqué, la llamada violación o el acceso carnal. ¿Cuál es la particularidad del acceso carnal? El acceso carnal tiene la particularidad de que incluye una penetración, ¿sí? Se da la penetración sobre el cuerpo de la víctima. Esa penetración no solo del pene como miembro viril masculino, sino también es de los dedos, de la lengua, ¿sí? No sé, esferos, palos. Digamos que en la dinámica de la violencia y en la radiografía de la violencia, teniendo un país tan violento, con un conflicto armado de más de 60 años, pues encontramos, por ejemplo, relatos de víctimas del paramilitarismo que dicen, ejercían violencia sexual sobre mí accediéndome con alambres, con palos, con esferos, ¿sí? En ese orden de ideas, pues la penetración no solamente se da por el miembro viril masculino, que es el pene, sino se da por cualquier objeto. Ahora, pregunta de preparatorio para los estudiantes. Claramente también con la lengua, es decir, cuando hablamos de algo relacionado con sexo oral, pues también estamos hablando de un acceso carnal violento. ¿Y cuál es esa particularidad, doctor John? Justamente que se da con ese móvil de violencia, coaccionando a la víctima, obligándola, ¿sí? En ese orden de ideas, pues es el más común. Lastimosamente, Colombia es el tercer país en Latinoamérica después de Argentina y de México con más violencia sexual. Y la violencia sexual se manifiesta de esa forma, teniendo el tema del acceso carnal. Normalmente sí inmiscuye y contiene una penetración. El segundo delito más cometido, que me atrevo a decir que incluso pues lo somos en el diario vivir víctimas, no solo las mujeres, los niños, los hombres también, claramente, ni más faltaba, los hombres también son víctimas de violencia sexual y eso hay que hablarlo duro, ¿sí? En efecto, me refiero a lo que tiene que ver con el acto sexual, ¿sí? El acto sexual es ese episodio sexual o ese tocamiento que no incluye la penetración, pero que igual sigue siendo reprochable y que igual sigue siendo invasivo con el cuerpo de la víctima. El acto sexual tiene que ver con todo lo que es tocar las partes íntimas de la víctima, tocar sus genitales, su cola, senos, vagina, pene, glúteos, etcétera, sus partes erógenas, sus partes nobles, dice la jurisprudencia. En ese orden de ideas, ya estamos abordando dos delitos. Insisto, ambos lastimosamente muy comunes. Para los que están llegando, veo por acá al doctor Gabriel Ariza, un saludo, a Carlos, un saludo, a 5 Channel TV, un saludo que nos están viendo ya y se conectan con nosotros de distintas partes de Colombia y del mundo. Estamos abordando los principales delitos. Mencionaba yo el acceso carnal, que tiene la particularidad de que hay una penetración. Mencionaba que no solo del pene, sino de los dedos, de la lengua, de objetos, etc. Esa penetración, olvidé mencionar, puede ser anal, oral o vaginal. Por las tres cavidades se habla de un acceso carnal violento. Y acabo de terminar mi frase, violento, repercute una violencia, repercute obligar a la víctima, someterla, ¿sí? Les mencionaba, doctor John, la segunda, que es la más cometida, que es el acto sexual. Todo acto distinto, pero que también es invasivo con la integridad de la víctima. Tocamiento en los senos, tocamiento en la vagina, tocamiento en el pene, tocamiento en la cola, en el ano, en el glúteo. Todo eso es acto sexual también, ¿listo?
Pero resulta que el acto sexual, por ejemplo, doctor, también puede ser sostener relaciones sexuales delante de una persona sin su consentimiento, por ejemplo, también, ¿sí? Ya vamos para allá. En ese orden de ideas ya tenemos dos delitos que son los más comunes, pero insisto, no son los únicos. Nos enfrentamos, por ejemplo, al delito de pornografía infantil, nos enfrentamos, por ejemplo, al delito de explotación sexual con fines lucrativos, prosenitismo, etcétera, ¿sí? Prosenitismo, pues claramente cuando obligamos a una persona a ejercer la prostitución. Pornografía, cuando tomamos fotografías de esa persona, no sé, desnuda o sosteniendo relaciones sexuales en los casos de los videos. Mi doctor mira, por ejemplo, que se elevaron las cifras lastimosamente en la pandemia de extorsiones que tenían esa naturaleza. Ay, es que tú y yo fuimos pareja, me vas a dejar un momento, espérate, piénsalo dos veces, porque es que yo tengo un video tuyo y mío teniendo sexo. Entonces extorsionaban a la otra persona diciéndole, un momento, no me dejes o no me denuncies o cualquier otro móvil, porque es que yo tengo un video tuyo y mío teniendo sexo, ¿sí? Digamos que, mira, hay incluso un concurso de delitos, no solo el acto sexual o en la misma pornografía al difundirlo, sino también la extorsión, por ejemplo, coaccionando a la persona. En ese orden de ideas, como ven, es un universo gigante y un universo amplio que tiene que ver con los delitos sexuales, pero pues digamos que los dos primeros pues son los más comunes. No obstante, la pornografía también. Normalmente la pornografía se da o recae sobre niños, ¿sí? Me duele decirlo, pero pues de alguna forma en Colombia y en los mercados negros colombianos y mercados ilegales, la pornografía incluso es muy bien paga, ¿sí? En ese orden de ideas, más cuando es con niños. En ese orden de ideas, pues enfrentamos, digamos, esos delitos, a grosso modo, que son como los principales. Profe, ¿son los únicos? No, hay muchos más. Digamos que es un universo gigantesco, pero pues los estoy poniendo a colación los principales, doctor. Qué interesante, qué interesante. Gracias por esa explicación tan minuciosa. Aprovecho para saludar también a Diego Angulo y a la psicóloga clínica Sandra Milena. Bueno, Doc, quisiera hacer una observación importante mm, antes de que retomes tu intervención. Y es que como muy bien lo decía el episodio, la idea es que abordemos los delitos sexuales desde la casación. Entonces, haciendo honor a casando sentencias, eh, en la práctica judicial, en el litigio, el suscrito ha observado que los cargos más demandados por los abogados en este tipo de delitos ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia están bajo la causal primera, violación indirecta de la ley sustancial, y esa se subdivide en falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y falso raciocinio. Suele suceder, doctora Liz, no sé si has visto eso en la práctica profesional, que el tribunal ignoró pruebas de descargo. Ejemplo, con testimonios que contradicen el lugar de los hechos o se inventó pruebas que no existen. ¿Sí? Eso es falso juicio de existencia. Falso juicio de identidad, el abogado argumenta que el juez puso en la boca del testigo palabras que no dijo, distorsionando el sentido del testimonio de la víctima o el perito. Eso sí que sucede. Y falso raciocinio, que es el cargo más común, se ataca la violación de la prueba alegando que el tribunal violó las leyes de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, especialmente en peritajes de psicólogo forense. Entonces, en ese último punto, doctora Liz, considero yo que deberíamos profundizar un poco y es ese tema de las máximas de la experiencia en lo que tiene que ver con peritajes o psicología forense, este tipo de procesos. Entonces, desde tu experiencia, pues, ¿qué comentario tienes al respecto? Claro que sí, doctor, maravilloso. Y celebro, por supuesto, que hayan estudiantes de derecho, psicólogos forenses. Veo por acá un ginecólogo que también nos saluda. Bienvenidos. Qué maravilloso compartir conocimiento. En efecto, para concluir, ya hice como un barniz de los principales delitos sexuales que inmiscuyen la ley colombiana, no solo la colombiana, ¿sí? Que se ven en toda parte del mundo. Como mencionaba, Colombia es el tercer país con más violencia sexual, y no solo contra las mujeres, también contra los niños y contra los hombres también. Lo que pasa es que los hombres en menor medida. Según datos de ONU Mujeres, nuestro país no solo es el tercer país con más violencia sexual, sino que también es el país en donde más niños también la padecen y la viven, enmarcados además como un tema
es como pues, un tema al que hay que ponerle la lupa, que es el tema de los depredadores sexuales y los pedófilos. Ya voy para allá. Mi doctor, con respecto a lo que me preguntas, importante. Vamos a aterrizarlo entonces en el ordenamiento jurídico. Ya miramos entonces las nociones, la gabela, lo somero de los delitos, ya los explicamos, ya explicamos las diferencias. En el ordenamiento jurídico, en efecto, estos delitos son castigados, me atrevo yo a decir que con unos rangos de pena altos. No obstante, pues cada proceso es un mundo, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que saber. Cada proceso es distinto, los hechos son distintos, etcétera. El ordenamiento jurídico y nuestro Código Penal castiga el delito porque vulnera el bien jurídico tutelado. Me explico, estudiantes de Derecho y personas que de pronto no lo estudian, pero igual están interesados en el tema. El bien jurídico tutelado justamente son esas libertades y esas dignidades que tengo por ser ciudadano colombiano y por ser incluso no solamente ciudadano colombiano, sino un ser humano en mi esencia personal. Ese bien jurídico tutelado, el título del Código Penal lo enmarca como derecho a la integridad, formación y libertad sexual. Quiero, antes de hablar de la casación, enfocarme en esos tres pilares. Lo primero, libertad sexual. Si yo soy una persona mayor de 14 años, tengo el derecho a gozar de mi libertad sexual, es decir, a libremente escoger con quién sostener una relación sexual, un coito, ¿sí? En ese orden de ideas, claramente eso me da a mí una libertad o una posibilidad de disponer de mi cuerpo, siempre y cuando no sea la fuerza, siempre y cuando sea consensuado, etcétera. ¿Por qué lo enmarco a partir de los 14? Porque en Colombia sostener relaciones sexuales con un menor de 14 años es delito y tiene alta pena. Tengan mucho cuidado. ¿A qué voy con esto? En efecto, la Corte también se ha pronunciado y en efecto no solamente lo miramos en Corte, sino también lo miramos en segundas instancias por parte del tribunal y en primeras instancias por parte de jueces del conocimiento, y es que se condena el delito, ¿sí? Así, la misma víctima comparezca a juicio oral o a través de cámara GESEL y diga, no, es que éramos novios, es que era pareja, es que yo sí quise. ¿Por qué? Porque se entiende que antes de los 14 años no se tiene ese raciocinio, no se tiene esa, de pronto, desarrollo emocional, inteligencia emocional para decidir si sí o si no. Sin embargo, hay un precedente judicial de la Corte Suprema, doctor, que ahorita lo vamos a ver, que es en donde absuelven a una persona. Justamente por eso ya les indico cómo y por qué. Es un precedente muy interesante que fue hito y que marca, digamos, un antes y un después en el delito sexual con menor de 14. ¿Qué es lo que sucede? Se entiende que el menor de 14, insisto, no tiene ese raciocinio, no tiene esa de pronto inteligencia desarrollada para decidir si sí o si no, aunque él mismo diga que sí. En ese orden de ideas, en Colombia, el acto abusivo, el acto sexual abusivo con menor de 14 es mucho más gravoso que sostener relaciones sexuales con una persona de 15, 16, 17, 33, 70, 45, ¿sí? Es mucho más gravoso. Y nos enfrentamos justamente a esos delitos que se cometen muchas veces desde algo que se llama una parafilia. Acá veo que hay psicólogos forenses, qué maravilloso contar con su opinión, nos pueden dejar sus comentarios y preguntas en la caja de comentarios. En efecto, pues nos enfrentamos también a temas que son de trastornos de parafilia. El más común de ellos, me atrevo a decir, que es la pedofilia. La parafilia es un trastorno psicológico en donde que no solamente afecta la integridad de la persona que lo padece, sino en donde se genera daños a terceras personas. La pedofilia consiste justamente en eso, en ese deseo sexual que rume el cerebro del pedófilo o de la pedófila y le genera excitación sexual al imaginarse estar con un niño, ¿sí? Imagina estar con un niño, imagina tener sexo, sostener relaciones sexuales con un niño, con un bebé, y eso le emociona, eso despierta su libido sexual. Ya vamos a lo del libido porque es vital muchas veces con lo que me decías, doctor, con respecto al tema de la sana crítica y la lógica y la experiencia, las reglas de la experiencia y de la lógica. En efecto, cuando nos enfrentamos a un tema de pedofilia, que en Colombia lastimosamente, y me da vergüenza mucho decirlo porque veo incluso personas conectadas desde otros hemisferios del mundo, qué rico que Cazando Sentencias llegue también a otros países. Tenemos el vergonzoso caso del pedófilo más conocido en Colombia y en el mundo, que es el señor Luis Alfredo Garavito, que ya murió hace 3 años en la cárcel La Tramacuda de Valledupar, ¿sí?
En efecto, la pedofilia de Garavito era tan extrema que no solamente mataba a los niños, cometía homicidios sobre sus cuerpos, sino que antes ejercía violencia sexual sobre ellos y no se podía contener. En entrevistas con Garavito, él menciona justamente ese líbido sexual que se le activaba, esa excitación y ese placer que sentía al sostener relaciones con niños y con niñas, más que todo niños, es decir, de sexo masculino, incluso con temas de arma blanca, o sea, los lesionaba también con arma blanca. Para personas que de pronto no se familiaricen con el término, arma blanca me refiero a todas las armas cortopunzantes, dagas, cuchillos, etcétera. Y Garavito dice, yo, en efecto, a muchas de ellas las cortaba o las apuñalaba, porque es que para mí el cuchillo representaba un falo, representaba un pene, y eso a mí me generaba excitación. Y aparte de eso, no solo las vulneraba sexualmente, sino que las mataba, y ahí yo llegaba a mi clímax, ¿sí me entiendes? En ese orden de ideas, insisto, me avergüenza que haya sido colombiano, ya falleció, ya eso quedó así, las víctimas superan las 288, fue algo muy terrible, pero pues lo explico para dar un ejemplo de la pedofilia, ¿sí? Ahora, vamos a aterrizarlo justamente al bien jurídico tutelado y ya vamos para la casación. En efecto, claro que se vulnera el bien jurídico tutelado, porque esos niños pues no tuvieron la libertad de decir sí o de decir no. Insisto, no la tienen antes de los 14, a partir de los 14 ya pueden decidir, ¿listo? Y hay sentencias absolutorias de personas que sostenieron relaciones con niños de 15, de 16, ya vamos para allá. En ese orden de ideas, después de explicarle el tema de la parafilia y de la pedofilia, que es tan apasionante y tan interesante, vamos entonces de nuevo al bien jurídico tutelado y a la norma como tal, al fundamento jurídico de nuestra ley penal colombiana. Hablamos ya de la libertad. Vamos ahora con la integridad. La integridad sexual pues se entiende en toda mi corporalidad, ¿sí? La protección de mi corporalidad, la protección no solo de mi corporalidad, sino la del otro, ¿sí? En efecto, cuando hay una penetración sin consentimiento, en efecto, cuando yo toco a una mujer, a un niño o a un hombre en sus genitales sin consentimiento, pues claramente estoy vulnerando su integridad, su corporalidad, estoy siendo invasivo con esa persona, ¿sí? Y eso lo castiga la ley, eso lo castiga todo lo que tiene que ver con el bien jurídico tutelado que se ve afectado, que se ve vulnerado. Recordemos que en Colombia una de las causales para que el delito sea delito es justamente eso, que vulnere el bien jurídico tutelado, ¿sí? En ese orden de ideas nos enfrentamos a algo que se llama conducta típica, conducta antijurídica y conducta culpable. Y antijurídica se refiere justamente a eso, a que vulnere el bien jurídico. Ya les estoy explicando cómo se vulnera. Pues claramente si a mí me tocan en un Transmilenio un seno, una persona que yo desconozco, pues, naturalmente está inmiscuyéndose en mi integridad personal y creo lastimosamente que todas en algún momento lo hemos vivido y me sumo porque yo también lo he vivido en algún momento, que son esos tocamientos indebidos de personas extrañas y es terrible. Desarrollas aparte unos traumas incluso de salir a la calle por eso. En ese orden de ideas ya estamos en el bien jurídico tutelado. Ese bien jurídico tutelado, como ya lo vimos, describe algunos delitos. Ya mencionamos los más comunes. Vuelvo porque veo que varias personas se están conectando. Acceso carnal, acto sexual con menor de 14, que es mucho más gravoso, y todo lo que tiene que ver con pornografía. Ahora aterricemos a lo de la corte. Doctor, tienes mucha razón. En efecto, muchas veces, digamos que las personas que litigamos en estos delitos nos hemos enfrentado a algo que yo cuestiono bastante y es el tema de condenar a una persona con el solo testimonio de la víctima. Es completamente lesivo condenar a una persona con el solo testimonio de la víctima. ¿Por qué? Porque es que el testimonio de la víctima puede estar viciado. Por ejemplo, nos enfrentamos a un falso raciocinio. Porque es que el testimonio de la víctima pudo haber sido manipulado por un superior de la víctima, por la madre, por la abuelita, que dijo vaya y diga que él la violó, ¿sí? Porque el testimonio de la víctima puede ser a raíz de una venganza. Sucede y se ha demostrado. Y muchas veces los jueces de primera instancia se lavan las manos y dicen yo condeno con el solo testimonio de la víctima y que segunda instancia los magistrados decidan. Y entonces también nos enfrentamos a que segunda instancia dice no, también me lavo las manos y que sea corte que decida si se interpone la demanda extraordinaria de casación. En ese orden de ideas, a mí me parece supremamente nocivo. No porque yo irrespete a las víctimas, claro que no, soy supremamente pues solidaria con el dolor de una víctima de violencia sexual, ni más faltaba,
pero para mí, digamos que sí es importante centrarme en esos móviles que pueden motivar una sentencia. Por ejemplo, doctor, está científicamente no, estadísticamente comprobado que la mayoría de juezas en primera instancia que condenan sobre el presupuesto de un acto sexual o de un acceso carnal son mujeres, ¿sí? Porque también hay unas subjetividades y hay unos criterios subjetivos que dicen como, no, yo soy mujer, ¿sí? Yo tengo que proteger a la otra mujer, así de pronto mientan. Es difícil la defensa en un delito sexual, justamente porque nos enfrentamos a esos escenarios que pueden ser hostiles con el procesado. A mí me sucedió un caso y ya lo tenemos en casación, ya les explico qué fue lo que atacamos. El juez condena a mi cliente con el solo testimonio de la víctima, porque es menor de 14. Demostramos que la madre la manipuló, no obstante para el juez no fue suficiente. Y el juez me dice, doctora, yo condeno porque yo soy padre de familia y yo protejo a los niños. Maravilloso que sea padre de familia, pero es que usted está administrando justicia, usted está impartiendo justicia. ¿Cómo es posible que bajo el criterio de yo protejo a los niños no se tenga en cuenta que en efecto demostramos con un psicólogo forense que estaba viciado el testimonio? En ese orden de ideas, siento, doctor, que la casación es tan importante porque justamente cuando nos enfrentamos a una sentencia adversa en primera, alzamos la voz y vamos al tribunal para una sentencia en segunda que también nos sale adversa, pues entonces alegamos lo que tú mencionas. En efecto, el falso raciocinio yo creo que es lo que yo más he alegado en la casación y para mí es vital, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en efecto no se tuvo en cuenta, por ejemplo, al psicólogo forense en el caso que les menciono, que menciona si hay una animadversión, la niña en efecto fue manipulada, la niña en efecto fue coaccionada, porque es que resulta que la madre odia al presunto victimario, al procesado, y entonces lo único que encontró fue la niña y que la niña dijera que la violó para así tener entonces cómo defenderse y cómo vengarse. No solamente es con los niños, sucede también con los mismos adultos que son manipulados. Entonces vaya y diga que él la violó, o las mismas víctimas muchas veces. Me llegó un caso, se los confieso, me acabo de llegar hace unas pocas horas, firmé poder. Lastimosamente estaba siendo infiel la persona, la presunta víctima, y al ser descubierta, para defenderse y para no perder su relación y su reputación o no sé qué cosas, ay, es que me estaba violando, yo no fui infiel, es que me estaba violando. Aquí pasó hace muy poco en Bogotá, para las personas que me escuchan desde otra parte del país, un caso similar. De hecho, se activó código blanco, se llamó a la policía, línea 123, auxilio, estoy en el motel, me están violando. Y resulta que no, resulta que no, resulta que eran relaciones sexuales consensuadas, pero ella al verse descubierta y sabiendo que se iba a enterar su marido, para no perder su matrimonio, dijo que la estaban violando. En ese orden de ideas, respetuosa completamente de las víctimas, también he sido apoderada de víctima, ni más faltaba. Pero, pues, a lo que voy es que muchas veces ese falso raciocinio, doctor, lo podemos justificar mencionando eso, que solo se condenó con el testimonio de la víctima y que es completamente injusto, que no se tuvo en cuenta la corroboración periférica. Una palabra muy técnica, ya les explico en qué consiste. La corroboración periférica justamente son ese arsenal de elementos materiales que me pueden a mí contrastar la credibilidad del testimonio. Entonces, siento que la casación, y qué maravilloso este espacio de Casando Sentencias para que discutamos de los temas, siento que la casación puede ser ese cartucho que eventualmente nos puede salvar de una condena injusta. Doctora Liz, la psicóloga clínica Sandra Milena está haciendo unos comentarios interesantes. Está diciendo que según las estadísticas no está viciada, igual una relación asimétrica y de poder es considerada una conducta de abuso. Claro, doctora, gracias. Acá te estoy leyendo. Me dices que no sea tan dura con las víctimas. Yo no soy dura con las víctimas, yo soy representante de víctima. Incluso me estoy acá destapando el corazón y les estoy diciendo que incluso también he sido víctima de tocamientos en Transmilenio y todo lo demás. Lo estoy mencionando, doctora, con el mayor respeto, desde el lado de la defensa, ¿sí? Y estoy aterrizando, doctora, mis comentarios hacia lo que me pregunta en efecto el doctor, y es el tema de cómo contrarrestamos eso en casación, ¿sí? Doctora, con el mayor respeto, claramente tienes toda la razón. No solamente, digamos, se llega a casación o se llega se opta por el cartucho, por la esperanza de la casación, que en efecto es un recurso
extraordinario que nos puede servir para contrarrestar una sentencia adversa en primera instancia y en segunda, no solamente con los procesados. Claro que sí, doctora, en efecto es verdad. También nos podemos ir con víctimas y luchando una sentencia condenatoria para los victimarios. En efecto, sí, sucede. Y muchas veces, doctora, sucede lo contrario. Y es que pues los victimarios quedan libres y eso también es reprochable, ni más faltaba. Yo insisto, Colombia es el tercer país de Latinoamérica con más violencia sexual y yo también lo repudio. Defiendo niñas, defiendo niños, defiendo mujeres, ¿sí? Insisto, hasta yo lo he vivido en algún momento de mi vida y es algo completamente doloroso. Pero a lo que voy, doctora, con mis ejemplos, desde la experiencia personal que les menciono y como litigante del derecho en estos delitos, es que muchas veces pues también se pueden emitir sentencias injustas con los procesados, ¿sí? Ahora, en efecto, como lo mencionas, sí necesitamos de peritos expertos como tú para constatar, en efecto, esa animadversión, esos deseos de venganza, esos móviles. En efecto, sí, claramente. Acá en Alianza Legal Rosso Pineda, que es la firma de abogados que yo dirijo, contamos con esos peritos y psicólogos forenses como tú son vitales, obviamente. Entonces, pues qué valioso y doctor, para resaltar, porque veo incluso acá algunos de mis estudiantes de investigación judicial de la universidad. Gracias por acompañarme hoy, chicos. Y qué valioso es también demostrar y también alzar la voz con la importancia del perito judicial, porque el perito judicial es vital dentro del proceso penal, tanto para víctimas como para presuntos victimarios o personas procesadas, ¿sí? El perito judicial, doctor, por ejemplo, es tan valioso que el examen de medicina legal que se incorpora dentro del proceso, pues justamente me da fe de que en efecto sí hubo unos tocamientos, de que hay un rasgamiento anal, de que hay un rasgamiento vaginal y de que sí se cometió la conducta. Eso es algo supremamente valioso, ¿sí? Pero entonces resulta que yo estoy del otro lado, estoy ejerciendo defensa, por ejemplo. Doctora, con el mayor respeto, he estado en ambas, tranquila. Digamos que estoy hablando de ambos escenarios. Por ejemplo, si estoy del otro lado, pues también puedo contrastar con un médico forense que no hay hallazgos de eso, ¿sí? Ahora, estos delitos son tan complejos, doctora y doctor John y todos nuestros oyentes, mis estudiantes y toda la gente que nos está acompañando, la doctora Laura desde Cazando Sentencias, gracias por acompañarnos hoy. Son tan complejos porque justamente tienen una particularidad y es que se cometen a puerta cerrada o es el delito que se menciona que es a puerta cerrada. Muchas veces los únicos testigos del delito o de la comisión o no del mismo es la propia víctima y el propio victimario o presunto victimario, ¿sí? Muchas veces, lo hablo a favor de las víctimas porque también, insisto, he sido representante de víctima, ni más faltaba, claramente yo también he estado en esa posición y soy muy solidaria con eso. Muchas veces resulta que el episodio pasó hace 5, 6, 7 años y el dolor es tan inmenso, pero pasando 5, 6, 7 años me armo de valor y digo, voy a denunciar porque es que me di cuenta que sí fue una violación. Y son tan valientes las mujeres y los hombres también. Lo que pasa es que los hombres denuncian muchas veces en menor medida, pero son tan valientes que dicen, han pasado 7 años, pero yo voy a denunciar. Ahí, digamos que no solamente me voy con el testimonio de víctima, sino también me puedo ir con un peritaje, por ejemplo, que es tan valioso, que es el del psicólogo, justamente. El rol del psicólogo es vital porque pues el psicólogo en efecto da fe de los daños colaterales que se tienen después de la violencia sexual, depresión, tristeza, obviamente no vuelve a ser una persona la misma, jamás lo vuelve a hacer, pueden pasar 20, 5, 6, 15, 7 años y el dolor sigue intacto y sigue inmerso y sigue en el corazón. En ese orden de ideas, si yo logro demostrar justamente esos daños colaterales, pues también claramente puedo lograr una sentencia condenatoria para el victimario y es totalmente válido, ¿sí? Ahora, volviendo a lo de la casación, lo que me pregunta el doctor John, en efecto, la casación es tan valiosa que si de pronto resulta absuelto mi victimario y yo me voy a apelar a un tribunal en segunda instancia y digo, un momento, es que de verdad, o sea, yo he cargado con este dolor aparte más de 25, 6, 7 años, 7 meses, lo que sea, y he cargado con este dolor que es tan inmenso, pero en efecto, pues también voy a apelar, voy a irme a la segunda, voy a dar la pelea, y resulta que el tribunal también nos confirma esa sentencia absolutoria para el victimario y tenemos el recurso de la casación. Yo siento que las personas que somos apasionadas de la casación y de espacios como Cazando Sentencias,
pues justamente también podemos hacer uso de esa herramienta, de esa demanda, para que justamente un magistrado verifique eso y verifique el daño, porque en efecto, insisto, podemos estar de un lado o del otro, pero pues acá estamos hablando claramente de cosas que son muy delicadas, de delitos que generan aparte repudio. Yo le decía ayer al doctor John en una conversación que tuvimos, el delito sexual genera repudio en toda la sociedad, ¿sí? Yo acá les estoy hablando, por ejemplo, de Garavito y me llena de vergüenza decir que Garavito era colombiano, por ejemplo, ¿sí? O que el monstruo de los Andes es colombiano, o el monstruo de Monserrate, un señor que violaba a las mujeres allá en Monserrate y que violó más de 10, creo que cerca de 12, 13, ¿sí? Que le llaman el monstruo de Monserrate, hoy en día condenado. Claramente el delito sexual genera repudio, es más, genera repudio incluso en la misma población carcelaria, doctor. ¿Mm? La población carcelaria, cuando sabe que viene una persona condenada por eso, le dicen el violo en el argot carcelario y en el argot de la calle. Pues naturalmente eso genera repudio. Entonces estamos ante algo tan delicado que claramente hay que tomar con pinzas, pero pues yo les estoy dando nociones tanto del lado de víctimas como del lado de victimarios también, claro. Sí, es bastante delicado, doctora Liz, y sensible. Y para poner un poco el contexto, digamos, con la doctora psicóloga de clínica Sandra Milena, que hizo el comentario que no hay que ser tan dura con las víctimas, que esto es de mucho cuidado. Por ejemplo, está el comentario que acabo de publicar del doctor Andrés Pacheco, dice, no se trata de ser dura, es simplemente ejercer la debida defensa técnica. En ese punto, sí quiero hacer una aclaración, y es que el contexto de lo que estaba explicando la doctora Liz es consecuencia de algo que yo expuse. De pronto no sé si estaban conectados cuando lo vieron, pero pues hago la aclaración. Y es que los cargos más demandados por los abogados está la violación indirecta a la ley sustancial por falso raciocinio, y que es el cargo más común en casación en este tipo de delitos. Se ataca la valoración de la prueba alegando que el tribunal violó las leyes de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, especialmente en peritajes de psicología forense. Entonces ahí yo comparto y me pongo la camiseta de abogado defensor el comentario del doctor Andrés Pacheco, y es que el objetivo es defender a la persona, porque si bien es cierto, también tiene razón la doctora Sandra Milena, psicóloga clínica, eh, hay que respetar y darle su lugar a las víctimas, pero no perdamos de vista que, y lo sé por conocimiento de causa, por sobre todo un colega que no voy a decir el nombre, que es experto en este tema, en casación, y me ha comentado que de verdad se cometen injusticias, es decir, que termina una persona privada de su libertad, condenada a 2 décadas en un establecimiento carcelario, y todo por una venganza a la expareja, porque manipuló a la víctima, que en este caso la mayoría de veces es menor. Entonces, sé que es un tema muy sensible, se van a tomar partidos, sea por defensa o víctimas, pero más allá de eso, cada caso, como yo se lo he enseñado a mis estudiantes en los espacios académicos, en tertulias con colegas, yo soy muy apasionado por esto, que mi nombre es John Medina, ¿no? Es que aparece moderador Laura Leguizamo porque desafortunadamente tuvo una falla técnica, mis dispositivo no sé qué pasó y nos tocó, estoy aquí con otro en mis manos, nos tocó ser bastante disruptivos y buscarle solución al problema. Y es que en este tipo de casos, para no perder lo que estaba diciendo, la idea es llegar a la verdad, ¿sí? Y el recurso extraordinario de casación, esa instancia extraordinaria, eh, tiene esa finalidad, llegar a la verdad. Por ejemplo, la función diquelógica de la casación, y es la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, artículo 228 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y está en juego la libertad de una persona. Entonces, no es justo que por unos errores en la valoración de las pruebas, ya lo dije, un falso raciocinio, ¿sí? O también un falso juicio de identidad o un falso juicio de existencia, personas estén privadas de su libertad, ¿sí? Porque no todas las personas que están siendo procesadas por temas de delitos sexuales ya son culpables, porque lamentablemente está ese moralismo, y por lo que decía la doctora Alice, es un tema bastante delicado y sensible. Entonces quería
dejar esa aclaración y que la doctora Liz muy oportunamente está hablando desde la esfera de la defensa y así como también uno va a representar a las víctimas y me pareció muy acertado lo que dijiste, doctora Liz, que si uno como apoderado de víctimas está identificando que hay violación indirecta a la ley sustancial por error de hecho, ¿sí? En la valoración de las pruebas, falso juicio de existencia, falso juicio de identidad o falso raciocinio, pues asimismo uno también tiene la oportunidad para que la corte se dé cuenta de esos errores y también pues se haga justicia, porque es que el último fin de un proceso judicial es llegar a la verdad verdadera y hacer justicia, ¿sí? O por lo menos en el suscrito que tiene el privilegio no solo de litigar en esta área, sino también en otras áreas, pero esta área que en especial es tan delicada y que siento que con mucho respeto, sin el ánimo de herir susceptibilidades, en este tipo de delitos siento que el procesado sí tiene una carga muy encima, es decir, esa presunción de inocencia no es tan cierta, o sea, va perdiendo 1-0 el partido. Entonces uno sí como abogado tiene que ser muy técnico desde el principio, primera instancia, segunda instancia, y si hay que llegar a casación, pues se llega a casación. Entonces quería hacer esa observación, doctora Liz. Gracias, doctor. No, 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 maravillosas todas las apreciaciones. En efecto, lo que les digo, podemos estar tanto de un lado como del otro, pero tienes mucha razón. O sea, lo que busca claramente el derecho es llegar a la verdad y a la justicia. Obviamente nos duelen las víctimas de violencia sexual, obviamente ni más faltaba. Yo soy la primera eh, en, en solidaridad, en solidarizarme. Cuando es un niño, pues es completamente doloroso, obviamente se fracciona. Lastimosamente los niños no están ni siquiera seguros en su núcleo familiar. Muchas veces el depredador sexual está en su misma familia, el tío, el padrastro, el abuelo, la tía, porque es que también hay mujeres que vulneran a los niños, también hay pedofilia en las mujeres. Entonces es completamente vergonzoso, pero sí podemos estar de un lado o del otro. Y el doctor tiene mucha razón y gracias al doctor Andrés también por su aporte. Y es que pues sí se tiene ese yugo desde el primer momento y desde el primer momento se tiene el yugo de que es verdad, ¿sí? Obviamente yo, insisto, respeto plenamente a las víctimas, pero también muchas veces estamos del lado del procesado y hay personas que muchas veces se enfrentan a juicios injustos. Yo les confieso algo. En algún momento en estos 6 años que llevo litigando en delito sexual, que es lo que más me llega a la oficina y es como mi enfoque, tuve una audiencia, ya mi cliente a puertas de la cárcel, el juez le iba a dar 16 años, ya, mejor dicho, a portas, estábamos ya en la etapa final, en la última sesión de juicio oral, la presunta víctima entra en llanto, su señoría, detenga todo, su señoría, y entra en llanto, yo lo siento, Henry es un buen hombre, él nunca me violó, lo que pasa es que me fue infiel y entonces yo tenía que vengarme de alguna manera. El juicio se cae, la señora llora, mi cliente también se desborda en lágrimas porque pues soportando un proceso de casi 7 años en donde ya prácticamente el IMPEC lo estaba esperando fuera de la cárcel para procesarlo y llevárselo guardadito, como decimos los abogados. Y esta señora en juicio oral dice, un momento, era mentira, lo que pasa es que me fue infiel y entonces yo tenía mi ego de mujer muy herido. Imagínate lo que sucede, o sea, eso sucede en la vida real. Yo lo enfrenté y es completamente doloroso. Entonces, vemos acá una fracción de la familia, vemos acá una fracción de la misma dignidad, de la honra del procesado, incluso un desgaste de la administración de justicia y un proceso de casi 7 años en donde esta señora al último dijo que no, que eran mentiritas, ¿sí? Entonces, insisto, somos completamente respetuosos de las víctimas, pero pues hay que tener tanto de ancho como de largo. Las cosas no siempre son negras o blancas, como dicen las abuelas, también hay grises y también hay matices, ¿no? Importante también, por ejemplo, hay una sentencia muy valiosa que fue la que les prometí que les iba a dar a principio, que es una sentencia de la Corte de una persona que admiramos mucho en el Colegio de Abogados Casacionistas, el doctor Gerson Chaverra Castro. Y es una sentencia, les dejo acá el número, es la SP 921 del año 2020, emitida por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Es la historia y es un precedente, ya les voy a decir por qué. Yo les acabo de mencionar en la primera fase de nuestra charla y de nuestro conversatorio que en efecto los menores de 14 no tienen consentimiento y que normalmente cuando se comete un delito con menor de 14 pues hay condena, normalmente, a veces no, pero pues
Cada proceso es distinto. En ese orden de ideas, pues tenemos, insisto, mucho más gravoso en nuestro Código Penal el delito cuando se comete con menor de 14. Pero hay una sentencia que es un hito, que absuelve en tercera, no se dice tercera instancia, en tercera medida, en el recurso de casación, absuelve al procesado. Era un muchacho para el lugar de los hechos y fecha de los hechos de 17 años y la víctima tenía 13. Eran novios, él estaba en 10º grado, ella en 7º, en un colegio de Manizales, aparte en un corregimiento lejano de Manizales, pues del eje cafetero, no era la propia ciudad. En ese orden de ideas, pues la madre, al enterarse que tenían una relación de noviazgo y que ya habían sostenido relaciones sexuales y habían iniciado su vida sexual en su noviazgo, lo denuncia. Él menciona en juicio oral algo muy valioso y lo pueden encontrar incluso en YouTube si les llama la atención. Él dice en el juicio una frase que es icónica para la Corte Suprema y para esta sentencia: mi único delito fue amar. Ya les voy a explicar por qué. Porque en efecto la defensa demuestra que era una relación de noviazgo, todo lo demás, que sí, que ella tenía 13 y él 16, pero que pues de alguna u otra forma pues siempre fue consensuado. ¿Qué se demuestra y cómo lo absuelve la Corte o por qué lo absuelve? Porque se demuestra que él, primero, pues no tiene una educación sexual adecuada para saber que cometía un delito, porque se demuestra que él nunca tuvo ánimo libidinoso, de lo que les quería hablar. En el ánimo libidinoso justamente pues ese deseo y esa excitación sexual. Para el caso de Garavito ya les había dado el ejemplo, que a él le generaba ánimo libidinoso, por ejemplo, no sé, apuñalar a sus víctimas con un cuchillo que para él se asimilaba a un pene o a un falo, ¿sí? Él demuestra que no había ánimo libidinoso a través de testimonio pericial tan valioso, por ejemplo, como el de la doctora, porque lo hizo a través de un psicólogo forense o de un psicólogo clínico, creo, no estoy segura. Nunca tuvo la intención, nunca hubo ese morbo, en efecto lo hacía en el ámbito de una relación. Tenía además él 16 años. En ese orden de ideas, la Corte toma este precedente judicial como la sentencia de mi único delito fue amar, entre comillas, y de hecho se explica en YouTube y es muy interesante. En la página de la Corte también está el video, en donde se menciona que primero él no tenía educación sexual, segundo que nunca hubo el móvil del daño, el ánimo libidinoso, tercero que este muchacho al no tener educación sexual además tenía un contexto que era un campesino, todo lo demás, que nunca pues digamos tuvo acceso a esos temas de prevención y de atención que lo tendría un citadino, y cuarto se demuestra además en favor de él pues justamente que su contexto social era tan álgido y tan complejo que él creció naturalizando eso, porque creció viendo a su tía casándose con su tío, con su primo, ¿sí? Normalmente en esos corregimientos del campo muchas veces se casan entre ellos mismos, entonces para él era normal. La Corte lo absuelve, este muchacho está libre y justamente se demuestra a través de esos 4 presupuestos fácticos y jurídicos su inocencia. Insisto, no siempre pasa, esto es un caso en un millón, digamos que el magistrado Chaverra es muy explícito en su sentencia, si la quieren leer ya tienen el nombre, si no igual yo la pongo en la caja de comentarios por si les llama más la atención. Pueden buscar el video en Mi único pecado fue amar, ¿sí? A partir de eso, la Corte lo absuelve y la Corte menciona en efecto que no solamente se cancelan las órdenes de captura, sino que en efecto pues es una sentencia injusta. Insisto, no pasa siempre, no pasa siempre. Hay personas condenadas porque él tenía 17 y ella 12. No pasa siempre. Pero miren que cada proceso es un mundo. Este muchacho también le influyó a favor de él su contexto y no contar con educación sexual. Entonces les quería dejar ese precedente porque estamos encasando sentencias, porque nos gusta debatir jurisprudencia y qué valioso es que lo puedan leer si están interesados, doctor. Doctora, que por favor puede repetir el número de la sentencia. Acá Álvaro Dueñas, por favor, compartir el número de la sentencia, gracias. Claro que sí, Álvaro. Lo pueden buscar, insisto, en YouTube está como Mi único delito fue amar. Ya les confirmo el número de la sentencia, la tengo aquí abierta, pero les bajé para explicarles las consideraciones del magistrado, doctor Gerson Chaverra Castro. Sentencia SP, S de sapo, P de puerta, 921-921,
2020, una sentencia relativamente reciente, se dio en la pandemia, año 2020. ¿Listo? Para toda la Como audiencia en esta, especial, que pena contigo, para toda la audiencia en tranquilo. especial, para los colegas y estudiantes de Derecho, recordemos que los casos siempre uno tiene que examinar tres factores: circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿sí? Uno en estos temas no puede tomar partido de que es que le hacen más caso a los victimarios o le hacen más caso a las víctimas, no. Cada caso tiene sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como lo dijo la doctora Alicia en este caso en específico, ¿sí? Entonces, eso es importante para que lo tengamos presente. Si ahí dice SP 921 del 2020. Gracias, doctor. Para concluir y basado en lo que nos pregunta Álvaro, que es muy valioso, que es el número radicado, eso quiere decir que les da curiosidad leerla y es muy valioso. Como esta hay muchas sentencias. Qué valioso el espacio que nos da Casando Sentencias para debatir jurisprudencia, para debatir las decisiones de los duros, de los magistrados, de las altas cortes. Porque miren, este muchacho condenado en primera, condenado en segunda y la corte lo absuelve. Les voy a leer un poquito de lo que concluye el magistrado Chaverra. Para él, el trato sexual fundado en el afecto otorgaba eficacia al consentimiento de su pareja. Creía que producto del amor, su consentimiento tenía validez jurídica sin importar la edad. ¿Sí? Ahí lo que mencionaba el doctor, nos hablan de un error invencible, disculpante de su responsabilidad por el hecho típico y antijurídico, por ser un muchacho criado en una vereda, sin educación sexual, campesino, obviamente de muy bajos recursos, también el magistrado considera además no solamente que vivía en una condición de vulnerabilidad, sino que para él no era delito, porque no sabía que era delito, ¿sí? En ese orden de ideas, yo no estoy diciendo que eso exime de responsabilidad. Obviamente, desconocer la ley no exime de responsabilidad, pero les estoy plasmando y enmarcando una sentencia que es un hito, ¿sí? Incluso hay videos de eso. La Corte misma hizo un video de eso porque es muy valiosa. Y el magistrado Chaverra justamente dice, en efecto, él sostuvo relaciones sexuales fundado en el afecto que le tenía, ¿sí? Y aparte, pues un muchacho de 16 años, ¿no? En ese orden de ideas, pues nos enfrentamos justamente a lo que decía el doctor John, a sentencias valiosas, a condenas que son revertidas, a condenas que son reversadas, a condenas que de alguna u otra forma se dan, tal vez de una manera injusta, tal vez no, tal vez, pues, no sé, intentamos impartir justicia y llegar a la verdad, pero muchas veces no. Y la casación, justamente, doctor, es eso tan valioso que nos puede servir para alzar nuestra voz como último cartucho. Así es un escenario tan valioso, pues que uno de sus fines también es la unificación de la jurisprudencia. Entonces, quisiera hacerle una pregunta a la audiencia porque ya se nos está acabando el tiempo y veo mucha participación y la verdad eso me genera bastante alegría y es si les gustaría que creáramos otros escenarios académicos sobre estos temas, porque es que esto es simplemente un brochazo, o sea, esto es un brechazo, un episodio, pero con mucho gusto si vemos que la audiencia nos lo pide, podemos estar preparando una masterclass bien poderosa sobre delitos sexuales, doctora Liz, ya que a ti te apasiona tanto el tema, igualmente al suscrito, y pues tenemos también un equipo jurídico bastante competente que al respecto, pues para todos aquellos que les interese que los representemos en instancia no solamente de casación, sino tanto en defensa como en representación de víctimas en este tipo de delitos, pueden contar con nosotros. Si acá están diciendo sí, por favor, sí es muy importante. Ya que se hace referencia a la casación, podrían indicar, acá están diciendo, cuál debe ser la estructura para realizar una demanda de casación. Eso ya toca en otro episodio, en una masterclass, porque en una hora eso hay mucha tela por cortar, y además de un tema tan técnico, ¿no? ¿Qué opina la doctora Liz? Sí, no, de acuerdo. Digamos que la casación tiene unas técnicas para nuestro oyente y para la persona que nos comenta esto, tiene unas técnicas que son muy especiales. Digamos que la apelación justamente pues busca identificar errores que podemos encontrar en la primera instancia, en la denuncia, contradicciones que podemos mirar en el juicio oral, pero la casación sí tiene una técnica que es vital y ni más faltaba, por supuesto, una amiga más. O sea, si podemos hacer una masterclass de esto que a ustedes les interese, genial. El doctor, por ejemplo, es experto en casación civil y laboral, la suscrita en casación penal, entonces, pues lo podemos mirar desde ambos enfoques, sería muy valioso. Y miren, o sea, insisto, es tan valioso ese recurso
y tal vez las personas apasionadas de él lo agradecemos, porque muchas veces en tercera, como dicen, la última esperanza que tenemos es la casación. Y miren cómo se logran absoluciones y miren, o condenas para personas que sí, digamos, también reclaman justicia, ni más faltaba, claro que sí. Entonces, qué valiosos son los escenarios como cazando sentencias para llegar a eso, pero sí estaría de acuerdo en que lo hagamos en otro escenario y en otro lugar, les explicamos la técnica, les explicamos las causales y por supuesto qué alegría que se interesen también por la demanda de casación. Muchas gracias, doctora Liz. Bueno, ya estamos culminando con este episodio. Veo que la gente, la audiencia sí está muy interesada, entonces que hagamos la masterclass. En los comentarios ustedes pueden ver un link, los invito a que se conecten a ese link para que hagan parte de la comunidad de Cazando Sentencias. Aquí hay mucha tela por cortar, nos vamos a ver con la doctora Liz Rosso, con la doctora Paola Rosso, con otros miembros del Colegio de Abogados Casacionistas, porque pues tanto la doctora Liz Rosso como el suscrito somos miembros del Colegio de Abogados Casacionistas, y la idea es pues que en esta comunidad pues eh, enseñemos lo que nos enseñan en las universidades y es la universidad de la vida, doctora Liz, porque tú sabes que en los estrados judiciales es donde uno se va formando. Claro que sí, no, ni más faltaba. Veo además que compartieron 60 veces el video, pues qué valioso que esta información llegue a todos. Algo muy somero, algo muy por encima. Claramente podemos hacer una masterclass mucho más técnica del caso. Eh, Gracias por los comentarios que nos han dejado. Veo por acá fundaciones incluso de mujeres víctimas de violencia sexual con las que hemos trabajado que nos escriben, que hoy estuvieron pendientes de nosotros. Veo colegas, veo estudiantes, veo gente del común. Qué valioso también es que el ciudadano de a pie se interese con esto. Y bueno, claro que sí lo realizaremos y más que dispuesta, por supuesto. Y espero que, por supuesto, esto que fue muy por encima les haya servido y haya solventado sus dudas. Hay una pregunta, doctor, que me hace un colega que tiene que ver con los hechos jurídicamente relevantes enmarcados en el escrito de acusación y que cómo se Ya lo pueden pongo acá, atacar. espera, ya lo voy a poner acá. Doctor, Este que está en pantalla, sí, ¿cierto? sí, sí. Dale, doctor, gracias. Es que lo veo. Nos escribe Carlos desde Silvania. Gracias, Carlos. Por acá alguien nos saluda desde Medellín, Antioquia. Muchas gracias. Mira, llegamos incluso a tierras paisas. Qué valioso. Gracias. Bueno, en efecto, para ya concluir en estos 3 minuticos que nos quedan. Como lo mencionabas, el escrito de acusación, pues justamente tiene que tener unas particularidades y unas formalidades. El escrito de acusación lo hace la fiscalía, siempre lo hace la fiscalía, y relaciona los hechos jurídicamente relevantes. En ese caso, la pregunta entiendo que es cómo podemos atacar la atemporalidad. Importante. Tiene que ser muy descriptiva la temporalidad del delito. El delito se cometió presuntamente en tal fecha, presuntamente en tal lugar. Como defensores, hemos tumbado en mi equipo de trabajo escritos de acusación o hemos alegado nulidades porque, por ejemplo, dice, los hechos se cometieron en las vacaciones del año 2025 en el periodo de vacaciones. Periodo de vacaciones puede ser junio, periodo de vacaciones puede ser diciembre, periodo de vacaciones puede ser Semana Santa, ¿listo? Entonces, cuando encontremos esos hierros como defensores, pues identifiquémoslos y de ahí nos podemos pegar para las nulidades. Claramente necesita ser, como lo mencionaba el doctor, muy sucinto y descriptivo en tiempo, modo y lugar para que tenga una coherencia, no solo jurídica, sino también fáctica. Igual, doctor, cualquier duda que tengas, acá nos están preguntando los números de contacto, ya el doctor les va a dar y cualquier duda que tengas, por supuesto, acá muy disponibles. Edwin nos saluda desde Cartagena, Popayán, por acá nos están saludando también incluso desde el exterior, desde Viña del Desde Mar, Chile. Cali, Muchas gracias. Cistelejo, qué bonito eso. Sí, mira, llegamos Muy hasta Chile, gratificante. qué maravilla. Gracias a todos quienes se conectan también de forma internacional. Muy gratificante esto. Por favor, a toda la audiencia, pues primero que todo, muchas gracias por esos comentarios, por esa participación. A mí me encanta cuando se participa en las masterclass que hemos tenido, la verdad, con el doctor Fernando Cristancho, con el doctor Natani Simblat en lo particular. A mí me fascina que el participante intervenga porque desde el debate se construye. Esto es pura hermenéutica jurídica, lógica jurídica. A mí me encanta todo abordarlo siempre desde las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. Entonces le hago una invitación a la audiencia, por favor, que si pueden compartir este episodio, muchísimo mejor. Veo que, doctora Alice, ya tenemos el compromiso de crear una masterclass, entonces vamos a crear una masterclass bien poderosa, bien disruptiva. Cómo crear, ya se me están ocurriendo ideas, cómo diseñar una demanda
poderosa de casación en delitos sexuales, por decirlo así. Entonces, doctora Liz, muchas gracias Claro que sí. por tus apuntes. Saludos a todos los colegas, a la audiencia. Les deseo muchísimos éxitos, bendiciones y hasta de Chocó están escribiéndonos acá. Entonces, feliz noche para todos Sí. y muchísimas, muchísimas gracias. Mi doc, por acá me preguntan mis redes sociales. Claro que sí, una amiga más. Liz Rosso en Facebook, Liz con doble Z, DDHH, raya al piso, DDHH, la sigla de Derechos Humanos en Instagram, en Twitter y X también, Liz Rosso, LinkedIn, Liz Rosso. Bueno, una amiga más. Muchas gracias a todas las personas que desean seguir nuestro trabajo y por supuesto gracias a Cazando Sentencias e Innovación Legal por el espacio. Bendecida noche. No, con gusto. Feliz noche, éxitos y bendiciones. Hasta luego. Chao, chao. Sí, esto trascendió frontera.